pero te sientes mal, exprésalo, aunque por un momento o al inicio no lo consideren o lo minimicen. Yo considero que es bueno que busques ayuda, aunque no le parezca bien y aunque parezca que no tiene sentido. Creo que el bienestar tiene que empezar por ti y si no estás bien, tienes que expresarlo. Y yo considero que las instituciones pues, también hacen lo mejor que pueden, pero yo lo que más fuerte diría que se debería de hacer es que los investigadores, la gente que sabe, que tiene bien control del tema, los terapeutas, busquen dar su voz, que se antepongan ante cosas erróneas que se dicen. Creo que mi consejo va para todas las personas en general. Creo que la clave está en la empatía, en entender tanto a los mayores y a nosotros y entender que todos somos como una sociedad que se puede apoyar entre sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos a esta nueva edición de Abre tu Micro, un programa que no deben de perderse bajo ninguna circunstancia porque creo que es uno de los temas más apasionantes que se van a tratar en esta temporada, precisamente porque si lo que pretendemos en Abre tu Micro, este programa producido por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM para TELUNAM, es dar voz a nuestros jóvenes universitarios, en este caso el tema que es centennials deprimidos, entre interrogaciones, creo que es uno de estos temas en los que cuesta trabajo meterse porque puede resultar quizás pinchoso o incómodo para alguien, pero que es necesario que tratemos. Así que, centennials deprimidos, Mara, pido por favor en este arranque de programa que nos contestes a esta pregunta y los restos de tus compañeros también lo harán. Mara, ¿qué opinas de esta pregunta? Pues creo que tiene muchísimos argumentos, tanto a favor y en contra. Personalmente me siento sumamente orgullosa, pero a la vez un poco, ¿cómo explicarlo? Como desesperada, ya que, como usted lo acaba de comentar, pues vivimos en un momento en el que estamos sufriendo las consecuencias de las acciones que cometieron las generaciones pasadas. Entonces es muy difícil para mí pensar que hay cosas de las que yo no tuve la culpa, pero que es mi deber cambiarlas. Entonces, con respecto y guiándolo más hacia la depresión, creo que es un tema que se estuvo reprimiendo por muchísimo tiempo, que afortunadamente ahora nos estamos tomando la libertad y el valor de poder hablar, de expresarnos, de saber e informarnos de manera correcta, de manera más precisa de qué es la depresión. Entonces, eso sería mi punto de vista. Muy bien. Jimena, por favor, ¿qué opinas de esta pregunta general que da pie al título de este programa? Sí, creo que al igual que Mara, es algo que ha pasado por muchas generaciones y ahorita apenas está como empezando a abrir este nuevo mundo de lo que es la depresión en realidad. Y considero que la depresión no tiene una edad, no es como que una edad válida, o sea, no es de que, no, es que de tal edad es válido que tengas depresión, o sea, creo que la depresión puede existir en los centennials, en los millennials y en cualquier generación, porque no es algo que tenga edad. Entonces, me parece increíble que actualmente se esté dando más visión, más visibilidad más bien a este tipo de problemas que puede enfrentar cualquier persona y sobre todo a los jóvenes que todavía están como en ese periodo en el que se puede facilitar más porque estamos creciendo el hecho de que se pueda resolver este tipo de problemas. Muy bien, Jesús, compañero, cuéntanos. A mí me parece interesante desde el planteamiento de la pregunta. Preguntarse si los centennials están deprimidos, esta generación que parece pegarse a estar cuando con algunos papás o personas dirían estar pegados todo el tiempo a la computadora o jugando, estos van a estar deprimidos. O sea, el planteamiento de la pregunta de inicio sí me parece, pero creo que es una pregunta que ya era momento que se planteara porque cada vez más
esta enfermedad de depresión va tomando más carrera entre las enfermedades las enfermedades que más tienen presencia en el mundo. Y si es una enfermedad que se trata de la mente, de algo que está mal en el cerebro, bueno, no tanto en el cerebro, pero en el sentido de una persona, ahí debe haber un problema que se debe de ver, de hablar y tratar. Es por eso que esta pregunta me parece en verdad interesante. Muchísimas gracias por abordar así, como decíamos al principio, sin anestesia, estos asuntos. Y ahora les voy a pedir, para que todo el público que nos está viendo os conozca, pues que se vayan presentando, que nos digan de dónde vienen, qué edad tienen. Y yo, bueno, pues yo ya sé vuestros nombres, os voy a ir dando pie de la misma manera. Mara, por favor, preséntate. Claro, bueno, yo soy Mara Michelle Hernández González, vengo representando orgullosamente al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. La verdad me considero una persona que le gusta mucho y considera súper importante el valor de la empatía, y la verdad que me siento muy agradecida por esta oportunidad, porque creo que es un gran momento para poder expresar cómo soy, lo que pienso y lo que quiero hacer, que es ayudar a la gente. Me parece maravilloso. Jimena, por favor, haz lo propio que tu compañera. Preséntate, cuéntanos de dónde vienes y cuáles son tus gustos y aficiones, por favor. Claro, soy Jimena, vengo del plantel de la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel 1, el que está en Xochimilco. Son dos cosas que me apasionan mucho, son los temas sociales y los temas ambientales. Gracias a esto decidí estudiar Derecho Ambiental, que creo que es como muy... junta dos de mis cosas favoritas en el mundo, entonces sí. Me gusta mucho escuchar a la gente, o sea, escucharla hablar, sin problema alguno puede estar. Entonces, como que todo se juntó y pues gracias a esto decidí este tema para exponer aquí. Muy bien, nos falta Jesús, por favor, preséntate, cuéntanos un poco de tu vida. Yo soy Jesús Agustín Escobar Armas, de la Escuela Nacional Preparatoria del bonito y verde plantel 1. Mis aficiones son aprender, por así decirlo, de todo lo que refiere a la naturaleza, y disfruto mucho de la literatura, de leer, y decidí escoger este programa debido a que es uno que recopila mucha información, muchas ideas entre lo que es lo social y lo natural, lo que está en la mente del ser humano, que se vuelve en verdad interesante. Eso sería lo que soy yo. Bueno, pues vamos a retomar el tema. Permítanme que les dé algunos datos de mera introducción para seguir reflexionando sobre esto. Desde el año 1976 al año 2004, la Secretaría de Salud de la República Mexicana arrojó unos datos bastante preocupantes. Pero fíjense que digo desde 1976 al año 2004, y es que resulta que la depresión juvenil aumentó en este periodo de casi más de 30 años un 273%. 273%, quedándoos ustedes todavía fuera de esta estadística. Sin embargo, la depresión en la gente de otras generaciones es una enfermedad emocional que se suele esconder, que no se suele hablar. Y ahora da la sensación de que vuestra generación tiene muchísima más facilidad para hablar de sus emociones, y por eso nos estamos dando cuenta de que está aumentando, quizás o simplemente aumenta porque se dice, no porque haya más casos, la depresión en vuestra generación. Así que este es uno de los temas que vamos a meternos a profundidad en ello, pero sí me interesa que reflexionemos sobre esta cuestión. ¿Creen ustedes, el que quiera que levante la mano, que vuestra generación no tiene tantos tabús a la hora de hablar de sus emociones? Levante la mano el que quiera. Mara, por favor. Claro que sí, considero que somos, de hecho, de ahí viene el adjetivo generación de cristal, ¿no? Pero yo considero que más allá de estarnos quejando, o como lo ven como que no estamos conformes con nada, realmente es porque nosotros estamos expresando lo que sentimos y porque no tenemos miedo.
Entonces, yo creo que el expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos y lo que queremos hacer para mejorar es sumamente de valor. Yo lo admiro mucho de la gente de mi edad, incluso que llegan a tener cierta solidaridad con esta generación, ¿no? Que los comprenden y que nos apoyan. Entonces, claro que va a haber una diferencia en la brecha generacional y se va a mostrar, es una comparación muy grande, ¿no? Yo lo veo en mi familia, con mis papás y así, el hecho de cómo nos referimos, cómo expresamos lo que sentimos, cómo mis abuelos, mis papás se reprimen un poco más y nosotros decimos hasta de lo que no. Y a veces hasta inventamos sentimientos o tratamos de compararlos. Entonces, se me hace que es un acto muy de valor el expresarnos actualmente. No se van a quedar con las ganas de contestar, no se preocupen, vamos a un corte y regresamos en unos minutos con vuestra opinión, con vuestras palabras. Salud mental no solo es la ausencia, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino es todo este fenómeno que permite que podamos desarrollar todo nuestro potencial, que podamos tener acceso a un estado de bienestar, por así decirlo, y también de felicidad. Depresión, por favor, no es solo cualquier tristeza y no es una condición que se va a solucionar con el famoso échale ganas, depende de ti o todo está en tu mente. Nada más equivocado. Y algo que yo quisiera resaltar en estos minutos que tenemos es que la depresión no tratada es un gran factor de riesgo para el suicidio. Y déjenme comentarles los datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que nos dicen, simplemente vean la magnitud del problema. El suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes. Está reportado entre los 15 y 29 años, es la tercera causa de muerte. Esto nos habla que no diagnosticada o no tratada, pues la depresión que tiene este componente en niños y adolescentes de ideación suicida o francamente ya también hay una estructura de hacerse daño y de lesionarse, es algo que no podemos pasar por alto. Y quiero también mencionar, para no quedarnos solo en el problema, vamos a las soluciones. Hablemos de factores protectores. ¿Cuáles? Bueno, pues tratar de fomentar mejores relaciones en la familia, concientizar a padres en general, a profesionales de la salud, de que es un sector de la población en el que tenemos que dirigir muchos esfuerzos de promoción de la salud, como también invitar a los jóvenes y propiciarles condiciones para cuidar su salud física. Entonces estamos hablando de la importancia del ejercicio, de una alimentación adecuada, de que cuenten con un apoyo social y no olvidemos algo importante. Para nuestros adolescentes, un factor prioritario pues son los pares, son los compañeros. Entonces lo que podamos decir como familiares, como papitos, como el tío, el abuelito, pues era importante, pero lo más importante es a veces la importancia de los jóvenes, sus propios compañeros. Volviendo entonces y quizás para finalizar, cuidemos estos factores protectores. Sabemos que no todos van a tener las condiciones socioeconómicas, culturales y hasta diría yo espirituales que serían las deseables, pero siempre he pensado que hay que trabajar, hay que ofrecer a este sector tan importante de la población, hay que ofrecer lo que tengamos y con lo que tenemos, pues hay que hacer lo mejor que se pueda. Regresamos con las preguntas, la habíamos dejado en suspenso. ¿Es la generación centennial mucho más emocional o es capaz de hablar más abiertamente de sus emociones? Teníamos nuestros tres invitados con la palabra dada. Jimena, por favor, queremos escucharte. Gracias. Creo que en todas las generaciones no es como que minimizar sentimientos ajenos, porque considero que al igual que está mal que las personas mayores
minimice nuestros sentimientos, está mal de nuestra parte minimizar los sentimientos de ellos, porque a final de cuentas, sin importar la edad, todos somos personas que sentimos, pero creo que sí existe muchísimo menos tabú por parte de nuestra generación de hablar con nosotros mismos de nuestros sentimientos, pero aún así creo que hay ciertas limitaciones, creo que a veces se limitan, nosotros mismos nos limitamos por hablar con nuestros familiares, de decir como no, en tal caso me siento mal o tal cosa. Desde mi perspectiva, desde mi caso, en mi familia no existe ese tabú, pero no porque no existe en mí significa que no existe en otras personas, y sé que muchas veces existen como esas limitaciones que se ponen como mis mismos amigos de hablar con sus papás de sus problemas, por cómo lo va a tomar y por cómo los adultos minimizan sus sentimientos. Entonces, sí, no hay tanto tabú ya de hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros en algunas ocasiones, pero creo que todavía hay mucho tabú de que lo hablemos con gente mayor. Jesús, te transmito la misma pregunta. ¿Crees que esta facilidad de hablar de vuestras emociones con los jóvenes de vuestra generación se torna en dificultad a la hora de hablar con otras generaciones? Yo creo que sí, hay generaciones con las cuales es complicado hablar de estos temas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con tu abuelo o tu papá sobre que estás triste o deprimido. Creo que al final ya hablar ya esos tabúes dentro de personas cercanas a mí de mi edad ya no existen, pero aún así persisten en personas mayores o de otras generaciones, las cuales no han sido expuestas a todo este cambio. De hecho, ahora que hablamos del choque generacional, que básicamente de lo que estás comentando, fue Mara la que sacó el tema de la famosa generación de cristal o la famosa generación de mazapán, que también le dicen a vuestra generación. Sin embargo, lo saco simplemente porque Mara lo dijo, no porque yo lo tuviera guardadito. ¿No creéis que a lo mejor esta forma un tanto despectiva de hablar de vuestra generación en el fondo lo que oculta es el miedo a no ser capaz de hablar abiertamente de lo que se siente y de cómo se expresan o cómo piensan el mundo? Jimena, ¿qué opinas? Pues el término pues me parece muy estúpido, por así decirlo, pero en general creo que de hecho el hecho de la generación de cristal también se ven que tus padres o tus mayores digan como, ay, no le digas nada porque seguramente se va a ofender, o que cualquier persona crea que te vas a ofender por algo que estás diciendo y que tú sabes que está mal, o sea, porque hay como ciertas cosas que dices como, bueno, esto puede estar mal y esto puede estar bien, pero hay cosas que sabes que en verdad están mal porque pueden afectar a una persona, como estos típicos comentarios machistas, homofóbicos, que la gente dice y que porque alguien dice como, a ver, espérate, esto está mal, ya lo dicen de, ay, no, es que eres de la generación de cristal. Y es que en realidad no, simplemente estás expresándote de una manera en la que estás defendiendo a alguien, en la que estás defendiendo y tratando de proteger a alguien, no porque sea delicado, no porque sea débil o ese tipo de cosas, sino porque en realidad no está mal como ayudarse entre todos a que esos tabús y a que esas cosas se rompan. Mara, veo que quieres decir algo. Bueno, pues yo creo que no podemos evitar el cambio. Como sociedad, como personas, no tenemos que permitirnos pensar de la misma manera. Entonces, creo que para las generaciones pasadas fue muy abrupto el hecho de que nosotros pensáramos o empezáramos a expresarnos de otra manera, debido a que ya tenemos, pues, avanzamos, tenemos innovaciones, ¿no? Como el Internet, podemos tener tanto acceso a la información y aprender tan rápido, es tan fácil. Entonces, para nosotros es muy fácil cambiar nuestra opinión, pensar, abrir nuevas puertas a otros pensamientos. Entonces, yo creo que este adjetivo que nos han empleado es porque ellos no se abren mucho al cambio, no permiten que cambie su manera de pensar, ni de ser, ni de creer. Entonces, verán, fácil, las cosas no existen, ahora voy contigo, Mara, las cosas no existen hasta que no se nombran. Si no se sienten cómodos con el apelativo de generación de cristal, ¿qué otro nombre se le podría poner a vuestra generación para que os sintieseis más cómodos con él? Sí, como ya lo había mencionado en otras ocasiones, creo que todos somos generaciones sin ningún adjetivo posible, somos generaciones simplemente, porque sería como también muy ilógico y muy
poco como conocedor, decir que nosotros o que nuestra generación empezó el cambio, porque el cambio viene desde muchísimas generaciones atrás y en cada generación hay cierto grupo que se podría llamar su grupo de cristal que empezó el cambio, porque gracias a gente que en el pasado cambió y que en el pasado se abrió a nuevas mentalidades y a nuevas perspectivas, gracias a eso nosotros ahorita también podemos hacerlo. Y, o sea, son como grupos y a lo largo movimientos que han empezado el cambio, al que gracias por estamos aquí podemos empezar a hablar. Entonces son este tipo de cosas que a lo largo del tiempo siempre ha habido cierto grupo que se podrá denominar un grupo de cristal porque se rompe, pero es el hecho de que ahorita somos un poco más la gente que se está dando cuenta de que debemos de cambiar lo más pronto posible. Os pidieron que fueseis la generación mejor formada de la historia porque teníais la herramienta novedosa y maravillosa de Internet. Os pidieron que fuerais la generación que acabara con el machismo, que impulsara el feminismo. Os pidieron que fuerais la generación que hiciera que la diferencia norte y sur entre los países y entre el planeta en sí desapareciera. Os han pedido que seáis la generación que cambie el clima, que proteja los ecosistemas, que proteja a las ballenas, que proteja cualquier tipo de vida animal. Os están pidiendo muchísimas cosas y, sin embargo, lo que os lo están pidiendo son los mismos que os llaman generación de cristal y, para colmo, somos los mismos que no hemos hecho nada para revertir todos estos problemas y, además, los hemos causado, porque ustedes no tenéis tiempo vivencial suficiente como para ser culpables de los problemas de abastecimiento de agua, de las hambrunas que reparten el mundo, de los conflictos armados como ahora nos ha estallado en las narices nuevamente los conflictos de Oriente Medio, y sin embargo tenéis sobre vuestro peso el sentido de la responsabilidad de mantener al mundo vivo y de desarrollarlo para que vuestros hijos, que son nuestros nietos, puedan vivir. Realmente, si a mí me pasa esto, yo reconozco que yo sí me deprimo. Yo sí me deprimo, porque lo que no estoy sintiendo es que se confíe en vosotros, se os exige responsabilidad, pero sin confiar en vuestras posibilidades. ¿Qué tenéis que decir a eso? O sea, yo de verdad saldría a la calle con una pancarta y insultaría todo lo fuerte que pudiera a todas las generaciones anteriores. Mara, te veo moviendo la cabeza, por favor, quiero escucharte. Sí, pues es que llevamos una responsabilidad enorme, una responsabilidad de la que no tenemos magnitud, incluso por el tiempo que no hemos vivido tanto, ¿no? Yo me considero que soy una persona muy joven, muy inexperta, pero me siento con una carga social, económica, moral enorme, ¿no? Necesito seguir luchando para poder hacer algo, para poder generar un cambio. Creo que sí es deprimente y no lo voy a negar, creo que mis compañeros van a coincidir conmigo en que es muy triste lo que estamos pasando, nos duele, todo nos duele porque hablo por todos, me atrevo a hablar por todos, pero somos muy empáticos actualmente, muy empáticos, sentimos de más. Entonces yo creo que estas cosas que pasan, en lo personal me motivan para hacer las cosas, pero también comprendo que no todos piensan igual, entonces puede que caigan en una depresión, porque estos problemas no son para tomarse a la ligera, son para reflexionarlos y a veces puede caer en lo triste. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado en este diálogo maravilloso entre nuestros jóvenes SHeros y preparatorianos. Esto es lo que buscamos en Abre tu Micro, esta producción de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades para TV UNAM. Es importante dar voz a nuestros jóvenes porque ellos son los que llevan el pulso del mundo tal y como será en el futuro. Así que, por favor, síganos la próxima semana en este mismo horario y tengan en cuenta de que esto que estamos hablando es importantísimo no solo para ellos, sino para el desarrollo del mundo. Escuchemos a nuestros jóvenes, tengámoslos en cuenta. Ellos serán los que en el futuro dictaminen qué va a pasar con nosotros. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.